Un cordial saludo, amigas y amigos, bienvenidos a su programa en directo por CRN Televisión. Bueno, inicio de semana, se esperan muchas concentraciones y actividades en el ámbito político. También ayer la rectora del CNE, Tibisay Lucena, dejó en claro que la posibilidad de la constituyente, de las elecciones, serían el 30 de julio. Esto ha generado muchísimas reacciones en las redes sociales y bueno, es parte de lo que es el panorama noticioso también en las investigaciones de los atentados ocurridos. Al parecer hay 12 personas detenidas. Igualmente se escenificó un concierto en honor a los caídos. Estuvo Ariana Grande, recordamos que en su concierto fue que ocurrió uno de los primeros atentados. Estuvo acompañada por otros grandes intérpretes de la música juvenil. Vamos a ver ahora lo que nos tiene el panorama informativo. Yo soy Luis Bustamante, esto es En Directo. Panorama informativo. Dentro de las tendencias que están en la red social Twitter a esta hora destacan la siguiente. Pedro Carreño es una de ellas y dice: Pedro Carreño propone que Ortega Díaz sea destituida por insanía. Esta información la pueden ver en la página, en el portal de El Nacional. Otro de los temas que está en tendencia es Consejo de Seguridad, porque este 1 de junio Bolívar asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de la ONU amplía sanciones contra Corea del Norte. También tenemos las Trinitarias, porque vecinos del Club Hípico Las Trinitarias en Barquisimeto denunciaron allanamientos y detenciones ilegales. Vamos a ver en el plano regional algunos de los medios de comunicación y las informaciones más relevantes. Tenemos El Oriental. Gobernadora instaló comando de campaña Zamora en el estado Monagas. Otra de las informaciones que destacan en la página del Oriental: sin sangre ni para familiares de trabajadores está el Banco del Hospital Central de Maturín. En materia de comunidad, en Alto Sucre claman por alumbrado y asfaltado de las calles. Fallece Polimonagas tras ser atacado a batazos en medio de un atraco. Fermín, dice la constituyente, solo es el modelo de una minoría. Nos vamos ahora a la portada del diario El Sol, cuyo principal titular es el siguiente: en 15 días le harán un cariñito a pisos del Hospital Manuel Núñez Tovar. La directora de Inframonagas, Lauribet Navas, dijo que los trabajos iniciarán una vez culminen de pintar la fachada. En los pisos del sótano y planta baja se repararán las tuberías de aguas blancas y negras, además del sistema de iluminación. CNE dio chance para postularse, es otro de los titulares. Diosdado Cabello va por Monagas. El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, formalizó su postulación a la Asamblea Nacional Constituyente por el estado Monagas. Aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente sustituirá al Parlamento Nacional. Recaudación récord obtuvo el CENIAT y Saime tiene 15 días sin sacar cédulas. Nos vamos a el periódico de Monagas. Fermín, el gobierno no va a poder imponer la constituyente, el pueblo se lo impedirá. El titular de la primera página del periódico de Monagas dice: yuca y mango comen en casas chinas. Bueno. Tenemos también toda Monagas se alistó en el Comando Zamora 200. Un ex guardia nacional fue asesinado en Chacaíto al discutir con motorizados. La Vinotinto se instaló en las semifinales tras vencer a Estados Unidos 2-1. Mira quiénes son las piezas del gobierno en el tablero de la constituyente. Aquí en este trabajo del periódico de Monagas hay un perfil de todos los que
van a optar por la constituyente. Maduro, joven quemado, fue víctima de un crimen de odio por su color de piel. Bajamos en materias de sucesos. Tenemos que heridos por riñas siguen colapsando la emergencia del Hospital Manuel Núñez Tovar. En política, Luis Eduardo Martínez, precios se triplicarán en los próximos 30 días. Nos vamos con otra información. Guillermo Cal dice: cuando el gobierno deje de reprimir a la población, se acabará la violencia en el país. En materia de ciudad, inseguridad y hambre, tienen los habitantes de Casas Chinas, como dijimos, que comen solo mango y otra cosita, mango y yuca. Nos vamos con el portal puntodeinforme.com. Oposición convocó a gran plantón el día de hoy. Títeres alegraron a los niños de PDVSA la estancia en Maturín. En materia de política, más de 1.300 candidatos inscritos en la constituyente por el estado Monagas. En internacionales, Nueva York amplía seguridad en lugares concurridos tras ataque en Londres. Igualmente tenemos sismo de magnitud 4.5, afectó a 8 localidades de Chile. En entretenimiento, Edith González tiene buenas noticias sobre su enfermedad. La actriz se ha convertido en todo un ejemplo para muchas mujeres que también padecen de cáncer. Bien, con esta información vamos a una breve pausa. Al regreso seguimos con más de En Directo. Estamos de vuelta en directo con la lectura de los titulares y ahora vamos con los medios nacionales y arrancamos con El Universal, que tiene como gran titular: Junta Electoral fija para el 30 de julio elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. La presidenta Tibisay Lucena anunció que hoy someterán la fecha a consideración del Consejo Nacional Electoral. Maduro afirma que cambio de constitución es irreversible. El Banco Central realiza segunda corrida de sistema de subastas en DICOM. Oposición convoca hoy a gran plantón nacional. En la gráfica principal del Universal, bueno, una noticia refrescante dentro de todo el acontecer diario, que es que la Vinotinto se cita con Uruguay tras derrotar a su quinto rival seguido. La selección sub-20 de Venezuela alista ahora toda su artillería contra el combinado de Uruguay, su próximo contrincante en el Mundial de Corea del Sur. La Vinotinto de ayer, una clara demostración de buen fútbol ante Estados Unidos para ubicarse entre los 4 mejores del mundo. En historia de vida tenemos la de Miguel Ramírez, quien es químico y dice: siempre es necesario imprimirle pasión a lo que haces. A pesar de que el mundo se oponga, tú puedes lograr tus sueños con voluntad, esfuerzo, fe y dedicación y por supuesto siendo positivos. En materia de deportes tenemos que Rafa Nadal sigue tumbando rivales. Andrea Dovizioso ganó en Mugello y Madrid festejó con sus héroes. Nos vamos a la portada del diario El Nacional. Venezuela atraviesa una grave crisis de derechos humanos. La MUD convoca hoy para plantón de 12 horas en vías principales. Carolina Sandoval, directora adjunta de las Américas de Amnistía Internacional, advierte que las fuerzas de seguridad violan garantías constitucionales. El uso excesivo de la fuerza de por sí es grave, pero mucho peor cuando se comete con tanta hazaña y de forma tan constante. Otro de los titulares: Rosneft evalúa vender acciones en Citgo por inversión. La petrolera rusa teme que los resultados de la indagación sobre transacción que comenzó el Comité para la Inversión Extranjera a petición del Congreso de los Estados Unidos. Secuestro crece en zonas rurales y aumenta tiempo de cautiverio. También tenemos acá, viene un cambio drástico en el vivir subsidiado. El cineasta Carlos Oteiza, director del documental CAP 2 Intentos, señala que hay que preparar a la población para las medidas por tomar para superar la crisis. El gobierno que venga tendrá que comunicar bien las dificultades que atravesamos. En materia de deportes, entre los 4 mejores, la información de la Vinotinto Sub-20. En salud reportan 410 casos sospechosos de difteria. Ahora nos vamos con la portada del Últimas Noticias.
que tiene las siguientes informaciones. Comenzamos el Cintillo Superior. Rutas agrourbanas se extienden a otras ciudades. En materia de espectáculos, Jesús Zambrano tiene el equipaje listo para ir al Mister Universo en Punta Cana. Gran titular, nueva constitución, irá a referéndum. 30 de julio es la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy entrega Maduro al CNE modificación de las bases comiciales. Tibisay Lucena informó que se postularon 55.314 personas, de donde saldrán aproximadamente 500. Las diferencias se dirimen a través del diálogo. Esto lo dice el defensor del pueblo, que afirmó que el poder ciudadano no es para dar un golpe de Estado y se comprometió a mediar. Pymes favorecidas por el nuevo sistema DICON. Otro de los titulares, en Caracas se puede vivir entre el arte y la rumba. Continuamos con el 2001 para ver cuáles son las notas relevantes. Leopoldo lanza videoproclama desde la cárcel. Luego de la visita de Zapatero, Jorge y Delcy Rodríguez a Ramo Verde, López envió un mensaje a los opositores: continúen en las calles por determinación. Recordó que el papel de los jóvenes en las manifestaciones y pidió que la lucha sea pacífica pero permanente. En la agenda, la MUD se planta ante la fecha para la constituyente. En el Cintillo Superior, en la sección del chisme, tenemos Ariana rindió gran homenaje. Esto, como dijimos al principio, fue el concierto a beneficio de las víctimas que organizó la cantante Ariana Grande. Artículos de bebé ponen a los padres a parir. Es otro de los titulares. Comprar cualquier detalle para los más pequeños de la casa es un golpe al bolsillo. Hasta 38.000 cuestan toallitas sanitarias. Conjuntos están desde 16.000 bolívares. Futuro incierto, le saca cana a chamos criollos, es otro de los titulares. Y nos vamos con el Correo del Orinoco para finalizar la lectura de los mismos. Incorporado referéndum aprobatorio a las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente. Maduro anunció que hoy se publicará en Gaceta Oficial. Defensor del Pueblo denunció presiones para apoyar golpe institucional. Juramentados Comando Zamora 200, es la gráfica principal que tiene el Correo del Orinoco. Grupos violentos desplazan liderazgos de la MUD. Acciones de la Asamblea Nacional Constituyente elecciones podrían ser el 30 de julio. Ahora rápidamente nos vamos al pronóstico del tiempo, gracias a la página del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED. Les recuerdo que este reporte es válido para hoy 5 de julio entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Inestabilidad atmosférica y actividad de la zona de convergencia intertropical generan nubosidad con precipitaciones dispersas, y algunas de ellas con descargas eléctricas y ráfagas en vientos de gran parte del territorio nacional. En la región oriental tenemos de parcial a nublado, alternando áreas cubiertas durante el periodo. Precipitaciones de moderadas a fuertes, algunas acompañadas de actividad eléctrica con ráfagas de viento durante el periodo. Bien, con esta información nos vamos a otra pausa y de regreso estaré conversando con mi invitada de hoy, que es la doctora Soraya Hernández, presidenta de Alianza Bravo Pueblo. Ya venimos. Comenzamos la sección de la entrevista. Hoy, lunes, mi entrevistada de hoy, mi invitada es la doctora Soraya Hernández, presidenta de Alianza Bravo Pueblo en el estado de Monagas. Bienvenida, como siempre, al programa. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para tratar de compartir las inquietudes y las preguntas que puedas tener al respecto. Así es. Bueno, doctora, leyendo los titulares, lo que más resalta es que la presidenta del CNE dio como fecha tentativa el 30 de julio para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Igualmente, el presidente Maduro hizo el anuncio de que será sometida a votación luego que esté lista la nueva Constitución. ¿Qué lectura le da a usted a través desde su punto de vista de estos aspectos? Bueno, hay varias cosas que quisiera aprovechar este espacio para comentar. Primero, que estamos viendo cómo de manera atropellada, acelerada, sin ningún tipo de miramiento y sin ningún tipo de escrúpulo, se ha venido produciendo una convocatoria electoral
que ha sido solicitada, requerida, no desde este momento, sino desde el mismo año pasado, cuando buena parte de la alternativa democrática en el país convocó a la realización de un referendo revocatorio, y ustedes recuerdan que se le pusieron tantos obstáculos que parecía casi como que imposible lograr, y sin embargo la Mesa de la Unidad Democrática, con todos los factores que se unieron en ese momento, empezaron a sortear el tema de la firma, el tema de... Yo recuerdo que a mí me tocó ir a presentar mi firma en Uracoa, porque aquí no había ningún espacio, con todas las limitaciones, y se logró esos porcentajes que exigía de manera incorrecta y, en mi opinión, abusiva, ciertamente, de parte de la autoridad electoral. Luego dejaron pasar el tema adrede, de manera intencionada, el tema de la convocatoria de las elecciones de gobernadores, y luego ya cuando el país empezó a requerir, a empezar a demandar el cumplimiento del cronograma electoral, y dado que en octubre del año pasado la presidenta del CNE de alguna manera calmó a la población venezolana y les dijo: señores, no va el referendo revocatorio, pero hay elecciones primarias para el mes de febrero del año 2017, van las elecciones de gobernadores a finales de junio y las elecciones de alcaldes para finales de diciembre del 2017. Eso de alguna manera generó como cierta calma en la población venezolana, y cuando empezamos a llegar entonces el año 2017, la presidenta del CNE, en un mutis exagerado, nos sale con otro elemento que fue la llamada validación de los partidos, la validación de los partidos políticos, y en esa oportunidad se pusieron tantas limitantes para la realización de ese evento que el gobierno creyó que los partidos políticos no iban a acudir a ese proceso, a esa validación. Y fue de una manera tan abrumadora, tan decidida, que la gente no solo con eso le dio pues su firmeza al querer ir a validar los partidos, que yo diría que es más bien un elemento de querer estar en democracia. Eso fue, digamos, en la convocatoria que hizo la gente en la validación de los partidos. Volvió a entrar en ese mutis nuevamente la presidenta del CNE, y nos salió luego de un llamado que le hiciera el presidente de la República a una Asamblea Nacional Cubana que propone el presidente de la República. ¿Y por qué digo cubana? Porque se trata pues de un proyecto que se ha puesto a la consideración de los venezolanos, en el que, lejos de ser un proceso, una convocatoria que convoque realmente, que una realmente a la población, se ha convertido en una suerte de elemento disociador. Y ha tenido muchísimos atractores dentro de las mismas filas del oficialismo, como la fiscal Luis Ortega Díaz, también la ex defensora del pueblo Gabriela Ramírez, que se han pronunciado en torno a esto, y dos de los del Tribunal Supremo de Justicia. Pero también mucha gente dice que todo esto ocurre porque la oposición, en el momento que debieron hacerse las elecciones regionales, se enfocó más en el referéndum y fue quitando la prioridad de las elecciones a gobernadores. Luis, yo tengo claro que cada vez que veo cada elemento que ocurre, cada evento que sucede, que no hay dentro de una cúpula, dentro de una dirigencia del gobierno y básicamente dentro del partido de gobierno, no hay sentido y sentimiento de lo que es ser un demócrata. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque cuando perdieron la Asamblea Nacional, tú recuerdas que aquí hubo un esquema, una cosa que se lanzó, que salieron pintadas en las calles que decía ganar como sea. Y aquello fue una cosa exageradísima. Sin embargo, la gente fue a votar y se obtuvo una votación sumamente holgada de la Asamblea Nacional con las 2/3 partes de sus miembros. ¿Qué ocurrió en ese momento? Empezaron a entender que eso no es lo que deseaba esa cúpula que sigue queriendo gobernar a la brava el país, y se diseñaron una estrategia que permitió una interposición de una demanda en el TSJ que sacó de un tajo a los diputados de Amazonas, y han mantenido en un limbo jurídico desde hace 18 meses, desde hace exactamente 18 meses, el TSJ, a través de una medida cautelar, dejó sin efecto las elecciones de Amazonas, y no pudo tener la Asamblea Nacional las 2/3 partes, a través de esa maniobra jurídica que se estableció. Pero luego uno nota
que cuando fue el gobierno, esa representación del gobierno a la OEA, la Organización de Estados Americanos, y no obtuvieron la pretensión que ellos tenían, bueno, tomaron la decisión más fácil: me salgo de la OEA, ya no quiero participar, bueno, porque perdieron, porque 19, 20 países es más que 5 o 6 países, numéricamente hablando eso es así. Y frente ahora a un proceso de elecciones de gobernadores, donde ellos están conscientes que pueden tener una minoría, no quieren aceptar lo que en democracia es aceptable. En democracia se gana o se pierden espacios. Y ante esa situación se idearon este proyecto de una convocatoria de una constituyente en la que, desde luego, en mi opinión, es contraria a los valores y principios democráticos y sobre todo a los principios republicanos. Y quiero decirlo de esta manera: el entonces presidente de la República, Hugo Chávez, no solamente consultó al pueblo en una oportunidad para hacer la constituyente, lo hizo 3 veces, lo hizo antes, durante y después de un llamado de esta naturaleza. No me vengan a decir que eso que estoy diciendo del presidente de la República es un invento mío. Bueno, hay miles de videos que ruedan ahorita en las redes sociales donde podemos apreciar eso. Fíjense lo siguiente: sin embargo, el TSJ interpretó que no era obligatorio ni anticonstitucional solicitar este referéndum. Igualmente, ese mismo CNE, ese mismo TSJ tiene 2 elementos importantes que uno lo cuestiona, y lo cuestiona válidamente. Ese mismo TSJ fue el que dejó sin efecto de un plumazo en 2 sentencias, ahora en fecha reciente, las garantías constitucionales de los diputados de la Asamblea Nacional, que generó en el mundo una crítica importante porque estaba rompiendo con el hilo constitucional y que generó pues una torta, como dice uno, y que tuvo que ser, digamos, devuelta de una manera irregular. Quienes son abogados y me oyen saben que, me están viendo, perdón, y me están oyendo también, saben que tú no puedes modificar una sentencia de un plumazo. Esas son orientaciones políticas que se llevan. Ese mismo TSJ es el que mantiene en 18 meses en la decisión política más importante que ha debido resolverse, que es el tema de las elecciones de la Asamblea de Amazonas y de la Asamblea Nacional y del bendito desacato, que es lo que dicen la mayoría, ¿qué es lo que tiene el juego trancado? ¿Qué es lo que tiene supuestamente el juego trancado? Y yo lo entiendo, porque es que no son demócratas, no entendieron que perdieron la Asamblea Nacional, que fue una votación importante en la que participaron los del gobierno, pero también participaron personas vinculadas con la Alternativa Democrática y ganaron. Entonces, frente a eso, ahora quieren hacer una sustitución, pero a mi manera, una sustitución de esos diputados que están ahorita en la Asamblea Nacional por unas personas a través de la llamada Asamblea Constituyente. Ve, yo le voy a decir una cosa: no es el tema de que se vaya a sustituir solamente a los diputados de la Asamblea Nacional, porque unas elecciones se ganan o se pierden. Aquí lo que está en juego, y para que lo aprecie quien me está viendo a través de este canal, es que se trata del cambio de la vida cotidiana, de los derechos y de las garantías constitucionales previstas en el actual texto constitucional. ¿Por qué señala usted eso? Es que cuando uno se percata de que presentan una convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, pero no hay un documento que respalde qué van a hacer, qué van a cambiar, hacia dónde se dirige el país, por eso es que yo digo que es fraudulento. Es decir, que el país está prácticamente con los ojos vendados porque no sabe lo que se está planteando. Porque no hay una responsable. De parte de la oposición, que la constituyente va a eliminar de un plomazo lo que son los gobernadores y los alcaldes. Eso es lo que se ha querido decir o dejar ver, porque para que la gente sienta, es que vamos a cambiar son a los políticos. Vamos a cambiar a los diputados en la Asamblea Nacional, no queremos más los políticos de tradición o los políticos emergentes ni en gobernaciones ni alcaldías. Eso es verdad, eso lo está diciendo, o eso pareciera que ya es una cosa hecha, pero es que esa es una parte de la Constitución. La Constitución se divide en una parte de fundamentos,
en unos principios que vienen luego, que ahí es donde están incorporados seguidamente los derechos y las garantías de los ciudadanos, y posteriormente viene lo que es el tema de la organización del Estado y finalmente de la manera como se cambia, que en este caso estaríamos hablando de la reforma o de la Asamblea Nacional Constituyente y después luego sus decisiones, sus disposiciones finales. ¿Qué es lo que ocurre? Que se está tratando de dejar ver que solamente se va a cambiar lo que corresponde a la estructura del Estado. Eso no es así. No es así porque nadie sabe qué es exactamente lo que va a cambiar. Y por eso es que sentimos que es fraudulento, porque no se le está diciendo la verdad a la gente, no se le está diciendo ¿para qué voy a elegir yo a Luis Bustamante como constituyente y qué es lo que él va a hacer, el papel que va a desempeñar allí? Pero todo eso, además de una improvisación que no tiene, que a mí me gustó una persona estos días que dijo, es que es poco serio que un CNE que adquirió, ha tenido tantos años de hacer elecciones, convoque de hoy para mañana a un proceso de la constituyente, en 2 días para para que se inscriba, pero nadie conoció nunca dónde estaban los registros y ya después no son 2 días, es un tercer día y va cambiando cada vez. Me tengo que ir a una breve pausa, Soraya. Al regreso vamos a hablar sobre estos más de 60 días de protesta, cuáles han sido los logros y hasta dónde vamos a continuar en esta situación para el país. Estoy conversando con la doctora Soraya Hernández, presidenta de Alianza Bravo Pueblo en el estado de Monagas. Una breve pausa y ya venimos. Regresamos en directo conversando con Soraya Hernández, presidenta de Alianza Bravo Pueblo. Doctora, al aire dejé la interrogante sobre estos más de 60 días de protesta, casi igual cantidad de número, o más, perdón, de jóvenes fallecidos, que en su mayoría no exceden de 23 años, 24 años, que ha dejado todas estas movilizaciones al país, aparte de, en cierto modo, tristeza, dolor, angustia y muchísimo que pensar y que reflexionar. Fíjate, Luis, hay una cosa que quiero compartir contigo. Son más de 60 muchachos fallecidos y yo siento que un salón de clase de 20 jóvenes, estamos hablando de más de 3 aulas de clases ausentes y que han provocado la permanencia de la gente en la calle ante lo que hablábamos en el set anterior. Es que la gente no quiere votar a ciegas, la gente quiere elegir, la gente quiere votar, pero quiere tener la claridad, la tranquilidad qué es lo que se nos está poniendo en el camino a hacerlo. Fíjate que el CNE decidió en el día de ayer que las elecciones van a hacerse el 30 de julio. Luego sale el presidente de la República y dice, ya cambió su discurso, ya dijo que el referéndum consultivo se realizaría para cambiar la Constitución. Eso, y otra cosa que también surgió en el día de ayer es que se conoció que el expresidente Zapatero, los hermanos Rodríguez, estuvieron en Ramo Verde, sí, hablando con Leopoldo. Pero también se conoció ayer un video donde Leopoldo López insiste en que debemos permanecer en la calle. ¿Cuál es la lectura que yo le doy a todo esto? Es que el gobierno tiene la cara frente a su gente de que está fuerte, de que va para adelante, de que esto es indetenible, como fue la palabra que utilizó, que es irreversible, ya no la utilizó la señora del CNE, sino que la utilizó el propio presidente de la República, pero por el otro lado está negociando con factores de la unidad. ¿Por qué? Porque la gente no está dispuesta a ir a ciegas. Repito, la gente quiere votar, pero quiere saber para qué es el cambio. ¿Para qué voy a cambiar yo a los diputados que tengo en la Asamblea Nacional por unas personas que ahora van a ser los dueños y señores del país? Es más, lo dicen, no tienen ningún escrúpulo en decirle a la gente, es que nosotros vamos a llegar y vamos a cambiar todo eso que existe. Pero ¿dónde está? ¿Para qué? ¿Dónde está escrito? Y si tú vas a hacer vas a tener un nuevo constituyentista y luego vas a tener la misma constitución, ¿para qué estás convocando todo esto? ¿De qué se trata?
Es una especie de juego, que yo no quiero utilizar una palabra fea, pero es así como media maléfica, que se está haciendo con el único propósito de tratar de mantenerse en el poder. Yo creo que la ruta ha estado siempre clara, la ruta ha estado prevista en la Constitución. Elecciones de Asamblea Nacional 2015, elecciones de gobernadores 2016, elecciones de alcalde 2017 y elecciones de presidente 2018. ¿Pero qué Ese fue el escenario que estaba pautado y que lamentablemente quienes tienen la mayor responsabilidad de haber hecho el cronograma electoral, que en este caso son las señoras del CNE, complacieron más bien a un grupo pequeño que está queriendo perpetuarse en el poder. Pero ¿qué han dejado estos 60 días y qué deja el plantón que se ha convocado para hoy un país que necesita trabajar? Es empujar la necesidad de oír a la gente, de que se rechace, de que se levante esa convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que es una convocatoria unilateral. Tú no puedes en un país donde tienes una población 80 en contra y 20 o 15 a favor, hacer una convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente de la manera como lo estás haciendo. Esto es para tratar de lograr entender y que finalmente mi aspiración como venezolana es que nos sentemos a definir el futuro de este país. Este país tiene mucho más futuro del que nosotros podamos ver. Aquí hay mucha gente joven, mucha gente creativa, mucha gente con el deseo de cambiar. Este país se acabó, Luis. Este país se ha venido a mengua, se ha venido disminuyendo y lamentablemente quienes han sido los administradores del país en estos últimos años pues tienen que entender que su tiempo cambió. En democracia funciona así. El hecho de que el PSV pierda un proceso, unas elecciones, no significa que se van a acabar. Vayan a las elecciones de gobernadores y usted verá que mantendrán algunas gobernaciones y unas alcaldías y seguirán y se van renovando. Hay personas vinculadas al PSV de muchísima trayectoria que han venido haciendo estas denuncias. Me refiero al caso de Maripili Hernández, que estuvo aquí como creo que ella es responsable política o lo estuvo aquí responsable política en el estado de Monagas, que ha venido planteando, es más, las palabras que utilizó fueron las palabras correctas. Bueno, señor, nos guste o no, tenemos que irnos a contar. Tenemos que hacer los cambios, pero no solamente a Maripili, hay una gran cantidad de factores importantes, de personalidades importantes que han venido diciéndolo. ¿Cómo crees tú, Soraya, que se puede llegar a un punto de equilibrio entre una parte que no reconoce a la otra y por supuesto que la otra tampoco reconoce? Porque si nos vamos a los números, cada uno dice que tiene un alto porcentaje. Si nos vamos a las calles, cada uno dice que el termómetro de la gente está a su favor. Sin embargo, esto no es una competencia de quién tiene más o quién tiene menos, es un país, son vidas. Es que en democracia, cuando hay diferencias, los mecanismos son expeditos, los mecanismos están allí. Primero que tú tienes unas reglas. ¿Cuáles son tus reglas? La Constitución. Entonces tú no puedes cambiar, como ya no me sirve la Constitución que tengo, ya no me sirven esas reglas que están allí, entonces voy a borrar esa, le echo tierrita, voy a crear otras para que a partir de allí entonces hagamos una nueva convocatoria, un nuevo llamado para poder normalizar la situación. En el gobierno hay gente, esa es mi opinión, pues, y no quiero involucrar a más nadie, hay gente que no quiere entregar el poder, que se aferra al poder que tuvieron desde hace 18 años. Y en democracia eso no funciona de esa manera. En democracia tú puedes tener el poder y ser, digamos, la persona más apreciada en una colectividad. Pero eso también se puede perder en el tiempo, por el desempeño, por la capacidad, porque el poder se agota. Eso ha ocurrido en otras naciones, que han pasado muchos años. Bueno, ha pasado muchos años y han entrado en todo este proceso. Vamos a darle oportunidad a una nueva generación que aspira y desea y es lo democrático que pueda tener ese espacio para gobernar. ¿Crees tú que se llegue a un diálogo entre ambas partes? Ese es mi deseo de todos los días. Yo que me quedo pensando, yo digo, dentro del PSV, dentro de ese partido que ha tenido 18 años de gobierno, yo siento que hay alguna gente que hoy por hoy está en contra de ese proceso que se está llevando y que seguramente quiere seguir viviendo en una Venezuela donde
todo pueda ser posible a través de las reglas democráticas que son las que conocemos. Soraya, lamentablemente el tiempo es inclemente y a veces hasta injusto cuando hay conversaciones tan interesantes, pero me gustaría que le dieras un mensaje de llamado a la paz, a la calma, a todos nuestros televidentes. Mire, yo soy abogada de profesión, la mayoría lo sabe. Yo siento que lo que se está haciendo, buena parte de la población en esas protestas es como un reclamo, una legítima defensa al derecho que yo tengo de querer tener la democracia. Hay que hacerlo, hay que insistir, hay que hacerlo como dice la Constitución, no bajemos la guardia porque eso es un mecanismo que hoy por hoy está previsto en la Constitución antes de que estas personas quieran cambiar esos procesos. Pero también quiero aprovechar la oportunidad y no me puedo ir de aquí sin saludar a tu mamá. Señora Zoila, espero que se mejore, siempre, a pesar de que no la conozco personalmente, la conozco a través de Luis, de su hijo y de esas cosas maravillosas que coloca a través de las redes. Muchas bendiciones para usted y que bueno, que tengamos todos el mejor desenlace para nuestra Venezuela. Así es, bueno, muchísimas gracias, Soraya. Bueno, también por ese saludo. Te deseo todo el éxito del mundo y bueno, vamos a tratar de hacer otras actividades más confrontantes o confrontativas con otros factores políticos. Amigas y amigos, usted la vio, la escuchó, saque sus conclusiones. Me despido hasta una próxima oportunidad.